Muy buenos días, bienvenidos al servicio Ministerio Reino de Dios en North Miami Beach. Le damos la bienvenida en nombre de la congregación, en nombre del pastor José Domingo Raudales y su servidora. Acabamos de terminar la alabanza y la adoración y ahora nos vamos a la enseñanza. Espero que se encuentren bien, que hayan pasado muy buena semana. Y bueno, vámonos entonces a la enseñanza. Hemos adorado, hemos alabado al Señor y ahora vamos a alimentarnos un poquito más, sobre todo a nuestro espíritu. La enseñanza de hoy se llama La fe es atacada. He tratado de hacer lo más, esta enseñanza, esta prédica, mejor dicho, muy concisa, pero ha sido un poco difícil y he estado pensando en que tal vez vamos a hacer una segunda enseñanza, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo ahora y de acuerdo a lo que Él haga, pues vemos si tenemos que hacer una segunda enseñanza, porque hay mucha descripción. Acordémonos que la palabra de Dios es revelación y como es revelación, pues tenemos que nosotros tener nuestro corazón y nuestro espíritu abierto. Tiene que haber mucha sed, mucha hambre de la palabra para que entonces nosotros empecemos a recibir esa revelación que es necesaria. La palabra tiene conocimiento y la palabra tiene revelación. No solamente podemos tener una vida de un creyente cristiano solamente con el conocimiento, porque es necesaria la revelación. Y no se puede tener solamente revelación, pero hay que tener también conocimiento de la palabra. Es un balance el que nosotros necesitamos para que nosotros podamos seguir creciendo y desarrollándonos y seguir siendo transformados por Dios. Entonces, hoy día nos vamos a basar la enseñanza en Efesios 6. Pero quisiera recalcar algunas cosas y algunas reacciones que nosotros tenemos como creyentes. Puse 3 puntos, 3 aspectos importantísimos y sobre esos aspectos vamos a desarrollar la prédica. Muchos creyentes van de conflicto en conflicto. Nunca existe un gran rompimiento de todo lo que les pasa en la vida. Hay otro aspecto en otros creyentes que han escuchado todo lo que Dios es capaz de hacer, pero nunca han tenido una experiencia espiritual con Él. Luego están todos los creyentes que han escuchado múltiples testimonios, pero ninguna promesa todavía ha sido realizada en sus vidas, porque no han sido contestadas. Van a la iglesia, oran, hacen todo lo que el Señor nos manda hacer, pero realmente no ha habido cambios en la persona. Entonces, hay muchos aspectos que nosotros tenemos que darnos cuenta y nosotros mismos tenemos que analizarnos. ¿En qué situación estamos? ¿En qué nivel estamos? ¿Existe equilibrio en nosotros? ¿Estamos activando lo que el Señor nos enseña? ¿Hay revelación de su palabra? Esas son cosas, tópicos que nosotros tenemos que meditar. Sobre todo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque en estos tiempos nosotros hemos tenido y seguimos teniendo más tiempo de lo normal porque estamos pasando por este proceso, ¿verdad? El proceso de la pandemia. Entonces, tenemos tiempo para estar más tiempo, para estar con el Señor. Podemos meditar en su palabra. Las redes sociales es impresionante ahora porque tú puedes ir a cualquier grupo cristiano y vas a tener oración, enseñanza, alabanza, adoración. Te puedes nutrir. Ahora, lo importante es que nosotros tengamos esa revelación de la palabra. Si no hay revelación de la palabra, somos simplemente teólogos, por decirlo así. Conocemos la palabra, no la activamos y por eso es que hay esos problemas luego, que no tenemos esa relación con Dios. No ha habido
una intervención divina, no ha habido un rompimiento, no ha habido una experiencia sobrenatural. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros seamos más atentos a su palabra. Y cada vez que nosotros abramos la Biblia, le pidamos al Señor, ok, Señor, voy a empezar a leer Efesios, porque ahorita nos vamos a basar en Efesios. Pero cuando yo abra la Biblia, yo te pido, Señor, que toda palabra que yo empiece a leer sea revelada a mi espíritu. Lo que nosotros vamos a ver hoy día, la fe es atacada, sí, la fe es atacada todos los días. Y muchas veces ni siquiera nos estamos dando cuenta. Nos damos cuenta de que estamos cambiando nuestra actitud, nos damos cuenta que posiblemente ya no tengamos la misma pasión por Dios y decimos, pero es que yo no siento la presencia de Dios. Qué raro que yo no sienta la presencia de Dios. No sentimos la presencia de Dios porque no tenemos una relación con Dios. Tenemos que tener una relación con Dios. Cuando nosotros entramos en un lugar, cuando entramos a una casa, cuando entramos a una iglesia, si tú tienes una relación con Dios, pues vas a sentir lo espiritual. Puedes sentir lo carnal porque es natural, somos de carne y hueso. Pero Dios, a nosotros ser tripartitos, nos dice que nosotros, nuestro espíritu, es el que se tiene que alimentar. Nuestro espíritu es el que tiene que recibir. Nuestro espíritu es el que debe de crecer para que llegue un momento en que nuestro espíritu está gobernando, nuestra alma está gobernando nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo hace? A través de la revelación, a través de lo que el Señor nos muestra en su palabra. Ahora, hoy no vamos a hablar de lo que sucede a nuestra fe. Vamos a hablar simplemente lo que afecta nuestra fe. Todo lo que es negativo a nuestra fe. De eso vamos a hablar. No voy a hablar de Hebreos 11:1, no voy a hablar de la fe en general porque se supone que todo cristiano vive por fe. Si no hay fe en nosotros, no hay un modo de vivir porque Dios nos enseña a través de su palabra que nosotros vivimos por fe. Ahora, esa fe que está en nosotros puede ser afectada por circunstancias naturales, por circunstancias espirituales, y de eso quiero hablar hoy. Ahora, antes de entrar en esa explicación, quiero hablar un poquito del apóstol Pablo. Él estuvo muchísimo tiempo y muchas temporadas encarcelado. Hay eruditos que estudian la palabra de Dios y son personas que estudian la historia de los eventos que han acontecido en la Biblia. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento fue unido al Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento, la Biblia fue creada 300 años después de la muerte de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que está en el Antiguo Testamento tiene una relación con el Nuevo Testamento, pero muchas cosas que pasan y han sucedido en el Nuevo Testamento son cosas que ellos han vivido en ese momento. Entonces Pablo, ese hombre lleno de unción, tenía el espíritu de evangelización en él. Era un hombre que físicamente estaba preparado, era un hombre que había sido y había hecho las cosas, ¿verdad? Como judío, había tratado de encarcelar a los cristianos, o sea, hacía muchas cosas que iba en contra de Cristo. Cuando él se convierte, lógicamente que él tiene bases fundamentadas en el conocimiento que él tenía, en lo que él hacía, y Dios le entregó a él cosas preciosas que nosotros sabemos que él tenía porque la palabra nos los indica. Pero también sabemos que él estuvo mucho tiempo en la cárcel, muchísimo tiempo. No voy a hablar de la biografía de Pablo, pero quiero entrar un poquito en eso para que me entiendan lo que voy a hablar después, ¿verdad? Ahora, él cargaba algo grande, que era ese don, ese espíritu de evangelización que Dios le había dado. Ahora,
Según los eruditos que han estudiado esa parte del apóstol Pablo, dicen que los soldados tenían que ser cambiados. Los turnos normalmente eran turnos de 12 horas, de 8 horas, pero con Pablo no lo podían hacer de esa manera, porque Pablo, soldado que estaba alrededor de él, se convertía. Entonces estaban sumamente preocupados y ellos hicieron inclusive turnos de 1 hora. Cambiaban los soldados a cada hora. Habían guardias fuera y dentro de la celda. Él no necesitaba 12 horas, 15 horas, 8 horas, porque lo que él cargaba era tan grande que él en 1 minuto, 2 minutos, 60 minutos, que fue el último turno que los guardias tenían, porque los cambiaban, porque ellos estaban asustados. Lo que Pablo hacía con cada persona que entraba a la celda, se convertían rápidamente. Entonces, hubo un cambio de horarios y cada hora cambiaban a los guardias. Ahí podemos nosotros ver, esto fue un estudio de un gran erudito que lo estudió, fue a esa época, estudió la historia y eso fue lo que él descubrió. Ahora, no solamente lo descubre él, porque la palabra de Dios también hay versículos que hablan de que los soldados fueron convertidos por Pablo mientras él estaba en la celda, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es qué fue lo que Dios le entrega a Pablo para que él pueda explicar el ámbito espiritual con las cosas naturales. Nosotros sabemos que él estuvo mucho tiempo en la cárcel, por lo tanto, él veía a los guardias, él veía a los soldados, él tenía ciudadanía romana también, porque él pertenecía a un territorio donde el judío podía tener la ciudadanía romana. Eso le favoreció a él porque cuando en Jerusalén lo toman preso, él apeló y dijo, no, mándenme para Roma, porque él era ciudadano romano. Entonces, en ese interín, lógicamente, nosotros sabemos que él escribió aproximadamente 14 cartas. Esas 14 cartas, la mayoría de ellos fueron escritas en la celda, cuando él estaba en prisión. Él estuvo en Roma 4 años en cárcel y 2 años en su casa sin poder salir. Ahora, cuando él escribe todo esto, él quiere que le sea fácil a la gente que está leyendo, porque las cartas eran escritas para las iglesias que ya se habían establecido. Entonces, Dios le da a él un discernimiento grande, una revelación, le enseña cómo él, el Espíritu Santo, porque ese es el Espíritu Santo, cómo es que él va a poder explicar la armadura de Dios. Y lo hace a través de la armadura de los soldados. No voy a entrar en toda herramienta o en toda la armadura en sí, porque sería extender la enseñanza y no estoy dando una clase. Lo que sí voy a hacer es voy a tomar tres de las herramientas o armas que Dios entrega a través de la revelación que Pablo tuvo del armamento y la vestimenta de los soldados. Por ahí vamos a ir. Ahora, el conflicto espiritual se divide en 2 partes importantes. La primera son las batallas personales que nosotros tenemos contra las fuerzas espirituales de maldad. La segunda es nuestras batallas grupales, como grupo, porque como iglesia contra las fuerzas del diablo. Son dos conflictos espirituales muy grandes que nosotros podemos tener. Ahora, teniendo esos conflictos, nosotros tenemos que tener una posición de defendernos, de atacar. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Nosotros, hay 2 maneras de actuar. Quiero ponerlo naturalmente en este momento, por decirlo así, y después regreso a la armadura de Dios. Los dardos que nosotros recibimos
tomamos dos posiciones. Tomamos esta posición de afirmarnos aquí y si nos tiran piedras, empezamos nosotros a evadir las piedras. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Nos estamos defendiendo? Estamos defendiendo, pero no nos estamos atacando al enemigo. Porque al enemigo hay que atacarlo de frente. Lo único que estoy haciendo es defender la situación que yo tengo en este momento y digo, wow, salí de esta. No, no salimos de esa. Porque lo único que hicimos fue evadir el problema, pero no enfrentamos el problema. El problema hay que enfrentarlo de frente. Entonces, ahí vamos. Ahora, en Efesios 6, tomar la armadura de Dios es lo que Pablo escribe en la cárcel. Él no se queja en ningún momento en el tiempo que él estuvo en la cárcel. Él tenía la visión correcta de qué decir. ¿Por qué? Porque él sabía que él era un enviado de Dios. Él sabía la unción que él cargaba para evangelizar, para predicar, ¿verdad? Porque él lo conocía y sabía lo que Dios le había entregado. Ahora, durante la trayectoria de su vida ministerial, algunos lo creían loco. Ese está loco. Las cosas que él hace son locura. La misma palabra dice que las cosas de Dios para los que no conocen es locura. Lo apedreaban, lo odiaban muchísimo, sobre todo los fariseos. Lo odiaban, querían verlo muerto. Peleaban, querían verlo en la cárcel, querían sacarlo. ¿Por qué? Porque la unción que ese hombre tenía era tan fuerte. Por eso esos 4 viajes misioneros que él hizo, la gente se convertía por lo que él cargaba. Él sabía y tenía ese propósito y él ejecutaba el propósito que Dios tenía porque ahí sí que la fe estaba activada. Ahora, a él lo culpaban injustamente muchas veces. Lo querían muerto, esa es la palabra, lo querían muerto. Y por esas razones, él pide esa apelación para poder ir a Roma y tener más tiempo y tener más chance de seguir predicando la palabra. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que nosotros tendremos luchas. Yo te hago una pregunta, ¿tienes luchas? Claro que sí, todos tenemos luchas. No, Pablo nos explica que la lucha es contra sangre y carne. No, es contra principados, potestades, huestes de maldad. La palabra nos los dice también, puesto que el enemigo y acuérdense que el enemigo es sumamente organizado. Él conoce bien su negocio y él sabe y se organiza de una manera que él sabe atacar. Ahora, ¿qué pasa con nosotros los cristianos? No sabemos defendernos en nuestro puesto, evadiendo los dardos posiblemente. Pero para que nosotros no sigamos en esa posición, tenemos que atacar. Tenemos que ganar la batalla. Tenemos que ser agresivos a través de la palabra, a través de las herramientas que el Señor nos entrega. Ahora, como les dije, no voy a hablar de toda la armadura, pero sabemos nosotros, ¿verdad?, que la armadura de Dios dice también ceñir los lomos con la verdad. Los soldados tenían que subirse sus vestidos porque no usaban pantalones a la hora de guerrear y caminar. Nosotros de igual forma, nosotros tenemos que saber caminar, tenemos que saber correr y tenemos que seguir adelante porque nosotros conocemos la verdad de Dios. Muchos nos estancamos, muchos perdemos la dirección y empezamos a entretenernos en lo que tenemos ahora. Como la comida, sí. Él es capaz de dejar un servicio por irse a almorzar a una fiesta, a un compromiso que tiene a las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque hay gula en él. Pero no se da cuenta. No se da cuenta. Puede ser que la distracción sea un trabajo adicional el día domingo para que nosotros ganemos más dinero. Ah, no, voy a ganar más. Voy a aprovechar y voy a ir. El enemigo te va a poner dinero.
Él es el dueño y él tiene la autoridad con el espíritu de Mamón. Entonces te va a inyectar nuevos trabajos para que tú te distraigas. Entonces, el que tiene que poner el pare somos nosotros. Conseguí un trabajo, pero es de noche y los fines de semana, pero lo tengo que tomar. Bueno, tómalo, ora. Pero si tú ves que no van a haber cambios, empieza a buscar otro trabajo. ¿Por qué? Porque esa es una distracción que el enemigo está poniendo para separarte de Dios. Ah, no, pero yo me alimento. ¿De qué manera te alimentas? Si cuando llegas a la casa estás cansado. ¿De qué manera te alimentas si tu preocupación es el nuevo trabajo de hacerlo bien? Ya tienes una distracción. Entonces, hoy lo que yo quiero hablar son de 3 armas que el Señor nos ha entregado a través de la revelación que el apóstol Pablo tuvo. De las armaduras que se agrietan, que se secan. De las espadas que pierden el filo. Y de los creyentes espiritualmente moribundos. ¿Existe esto? Claro que sí. Vayamos a Efesios 6, versículos 16 y 17, y vamos a ver qué dice la palabra ahí. Yo no me voy a concentrar en toda la armadura porque esa es una enseñanza ¿cómo es? Extenda. No, ¿cuál es la palabra? Sí, es que tantas lenguas angelicales que uno tiene, tú sabes, uno se enreda en las palabras. Es una broma. Efesios 6, 16 al 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pongamos atención ahora, porque el apóstol Pablo escribió 14 cartas y la mayoría las hizo cuando él estaba en la cárcel, ¿verdad? Ahora, pero me voy a concentrar en estos 3 elementos de la armadura, para que nosotros entendamos que si la armadura que Dios nos ha entregado se seca, vamos a estar completamente arruinados. Vamos a entender que si la espada, mira, aquí tengo una espada. Esta es la espada del soldado. Miren, ellos tenían una espada que la ponían de un lado, estaba de este lado, y del otro lado les colgaba un escudo pequeño. ¿Usted ha visto ese escudo redondo? ¿Verdad? El escudo redondo que él tiene. Que ellos tenían, era más bien de adorno. Pero también ellos se defendían a ataques cortos. Cuando estaban peleando con alguien que estaba cerca de ellos, pues ellos ponían ese escudo, por decir así, para poderse defender o del golpe o de la espada que el enemigo estaba en ese momento tratando de hacer con él. Ahora, yo les hablo de la espada, les hablo de la armadura grande. ¿Cuál es esa armadura grande? ¿Cuál es? Esa defensa grande que tenían ellos, ¿verdad? Y se colocaban enfrente, era hecha de madera y de cuero encima. Ahí hay mucha revelación para nosotros y les voy a explicar por qué. Cada soldado tenía una botellita de óleo, de aceite de oliva. Y ellos cargaban ese aceite porque ellos tenían que tener, eso tenía que estar completamente vivo, no podía estar seco de ninguna manera, porque esa era la defensa más grande que ellos tenían para que el enemigo no los pudiera atacar. Todas las mañanas, antes del combate, ellos agarraban su aceite y empezaban a ponerle el aceite para que no se secara. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué representa el óleo para nosotros? Ahora vamos a la revelación paralela que nosotros tenemos que tener, en la cual Pablo empieza a explicar la armadura. ¿Por qué Pablo empieza a explicar la armadura? Porque todos conocían a los soldados.
todos conocían su vestimenta, todos sabían las costumbres que ellos tenían con su armadura. Y él usa ese ejemplo para a nosotros aclararnos y que tengamos esa revelación de que si nosotros no tenemos óleo todos los días, nos vamos a secar. El óleo que ellos ponían era para defenderse, porque si eso se secaba, lógicamente que no iban a poder batallar. ¿Por qué? Porque el dardo que el enemigo les daba era un dardo con fuego. Y si eso está seco, es como la leña que tú pones en el campo y enciendes la leña y se dispara el fuego. Eso lo sabían ellos. Entonces, por eso es que esa armadura tenía que estar fresca, no podía estar seca. Cada vez que ellos iban a batallar, a pelear, ellos sumergían, ¿verdad? Esta gran arma que Dios les había dado en las aguas. ¿Para qué? Para que cuando viniera el dardo de fuego no se incendiara, porque el cuero estaba húmedo y ellos conocían eso. Cuando venía el enemigo por arriba y les daba los dardos y les caía a las cabezas, entonces ellos hacían una pared en la cabeza con su misma herramienta. Ya no la ponían en esta posición, la ponían en esta posición. Entonces, si nosotros hubiéramos estado mirando desde arriba, había como una fortaleza, como una pared de protección para las cabezas de esos soldados. Los soldados sabían qué hacer y sus armaduras nunca estaban secas. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué nuestras armaduras se agrietan y se secan? Porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Porque no nos llenamos de la unción que trae Dios a nuestras vidas a través de lo que Él nos ofrece, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la palabra, a través de la intercesión. Todo lo que tú hagas para Dios son sacrificios espirituales. Una vez un pastor me dijo, nosotros no tenemos que sacrificarnos. No son sacrificios carnales, son sacrificios espirituales para que nuestra armadura esté mojada y no reciba los dardos del enemigo. Nosotros tenemos que saber defendernos. Y defendernos significa todo lo que viene de Dios. Si la espada no tiene filo, es porque yo no declaro la palabra que yo leo. Nosotros no nos estamos dando cuenta que la palabra tiene que salir de nuestra boca, porque Dios nos ha dado la autoridad para cambiar los ambientes. ¿Y cómo nosotros cambiamos los ambientes? A través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que tiene el poder. Si yo aprendo la palabra, leo la palabra, pero no la estoy declarando con mi boca, yo no estoy usando la espada. Aquí dice que la espada es la palabra de Dios. Por lo tanto, yo tengo que usar la palabra de Dios. Muchos de nosotros podemos tener podemos memorizar muchos versículos. Muchos de nosotros no tenemos el adiestramiento de poder, o el entrenamiento, si ustedes le quieren llamar así, de poder declarar la palabra. Pero tú te acuerdas de la esencia de la palabra. Tú te acuerdas el relato, la historia, la promesa, la bendición. Y eso es lo que nosotros tenemos que declarar con nuestra boca. Porque eso es lo que tiene el poder. Ahora, si yo no hablo y declaro la palabra, esta espada, espiritualmente hablando, no tiene filo, no tiene ningún poder.
Y eso está mal. Ahora, los creyentes espiritualmente moribundos son todos aquellos que dicen, ahí está, me cae. Ok, me cayó la otra piedra. Ay, ay. Y están toda la vida en pero no están tomando la actitud de atacar. Simplemente se están defendiendo de algo que ellos tienen que tomar esa actitud. Actitud de fuerza, actitud de valentía, actitud de fe, actitud de decir voy a ser osado porque la palabra de Dios me dice a mí de que si yo activo y si yo hago y si yo intercedo, toda promesa va a venir a mi vida. Entonces empiezo yo a tomar una actitud agresiva. Ahora bien, seguimos con la palabra. Entonces, no siempre sabemos manejar ni la defensa, o sea, aquí hay una parte ofensiva y hay una parte de hacer las cosas, de atacar. A veces ni siquiera las dos cosas las hacemos bien, porque no ha habido la revelación en nuestro espíritu de la palabra de Dios. No ha habido. En el Nuevo Testamento, ya me estoy no me quiero desviar, pero en el Nuevo Testamento se habla de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se habla solamente en el Nuevo Testamento. O sea, esa expresión, por decirlo así. Pero lo que Pablo nos estaba tratando de decir, y espero que esto no suene muy fuerte, pero si yo tengo la posición de estar en una iglesia escuchando la palabra, y la estoy escuchando de verdad, yo puedo estar en una iglesia con mis pensamientos en otro lado, pero estoy haciendo acto de presencia en la iglesia. Pero mis pensamientos no están en los pensamientos de la persona que está dando la enseñanza. Estoy presente. Vengo a la iglesia porque tengo que hacer acto de presencia, porque soy un cristiano, porque soy una cristiana. Pero Dios lo que quiere es que cuando tú te sientas en una iglesia o estés escuchando en tu casa, en las redes sociales, una prédica, tú te metas en la prédica. Porque cuando tú te metes en la prédica, tú estás escuchando el logo de la palabra. Pero Dios, a través de ese logo, te va a dar una rema. ¿Qué es rema? Es algo que Dios te pone en el corazón. Hay veces circunstancias de milagros que nosotros estamos esperando y de repente te hago el cuento de un paralítico. Estuvo 18 años yendo a la iglesia, confiando en el Señor y nunca se pudo levantar de esa silla. Pero era un hombre que escuchaba la palabra y se concentraba en la palabra. Y un día él está sentado en la iglesia y él escucha algo que el Señor le dice: levántate de esa silla, levántate de esa silla. Ese es el rema. Él está escuchando la palabra de Dios, pero al mismo tiempo Dios en ese momento le está hablando a su espíritu y le dice: levántate de esa silla. Cuando el pastor empezó a ministrar, él pasó con la silla de ruedas. El Señor ya le había dicho a él que él se iba a levantar de esa silla de ruedas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos posiciones completamente erróneas. Muchas veces vamos al culto, escuchamos la palabra, pero no la estamos escuchando realmente. La fe dice que es por el oír. Pero cuando Dios te habla, te va a hablar a través del rema. Entonces, si yo me pongo y estoy en una iglesia, yo quiero recibir, yo siempre estoy tratando de alimentarme y de recibir de Dios, porque sé que en algún momento dado el Señor me va a dar un rema y me va a decir: sigue adelante, tienes que hacer esto, tienes que hacer este cambio, sigue adelante. Entonces hay una expectativa en mí de recibir esa palabra de Dios que viene personalmente a mi vida a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero nosotros no pensamos así.
Pensamos en que todo es distracción. Sí, estoy distraído. Ay, qué pena. No, Dios te ha dado herramientas para que tú luches, para que tú cambies, para que nosotros cambiamos. Porque yo creo que todos nosotros cambiamos día a día. Amén. Entonces, nosotros tenemos que incluirnos nosotros en la revelación de Pablo y decir, bueno, la armadura está ahí. ¿Para qué sirve la armadura? Empezamos a estudiar, empezamos a activar lo que Pablo tiene como revelación de Dios. Porque no es justo, yo lo miro como justo, miren hasta dónde yo me voy, que si este hombre estuvo tanto tiempo en la cárcel, tiene que haber sido para que haya un fruto en todas las generaciones que vienen después de él. O sea, él vivió, él pagó un precio y lo pagó con gozo, porque lo pagó con gozo. Dice la palabra que él alababa dentro de la cárcel. Entonces lo pagó con gozo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para tomar provecho de lo que Dios nos ha entregado? Porque no es solamente el conocimiento, ahí viene la revelación. Ahora, la armadura a menudo consistía en una coraza, en una faja, en un escudo, en un casco, en guantes, botas y una espada. Esa era más o menos la armadura del soldado. Pero yo me estoy concentrando en estas tres. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos salir a flote. Nosotros necesitamos tener la posición de ataque. Nosotros necesitamos tener la posición de que no nos roben absolutamente nada. Que toda artimaña del enemigo sea expuesta para que nosotros sepamos batallar y encarar el problema de frente. Cuando tú tienes un problema en el ámbito natural, tú no te escondes. Tienes que ir al problema y decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? Tú no me vas a dar esto, tú tienes esto, y empiezas tú a enfrentar el problema de frente. Ustedes se dan cuenta que la palabra no habla de una armadura de la parte de atrás. ¿O tenemos alguna armadura en la parte de atrás? No la hay. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña en su palabra que nosotros tenemos que ir de frente. Nosotros vamos de frente al enemigo. Tú estás cuidando tus espaldas cuando tú enfrentas el problema de frente. Porque si no lo enfrentamos, entonces Él va a tomar poder, va a tener dominio sobre todo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu en todo lugar. ¿Qué es el escudo de la fe? Hemos hablado muchísimo y muchas prédicas, enseñanzas hablan del escudo de la fe. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con ese escudo? O sea, Dios nos les entrega y ¿qué estamos haciendo? Eran grandes escudos, ¿verdad? Que se hacían de madera, yo ya lo expliqué. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros con ese escudo grande que nosotros tenemos? Lo llenamos de aceite, de óleo todos los días, para que cuando vengan los dardos, ¿verdad? No están secos. Los llenamos de agua. ¿Qué representa agua para nosotros? El Espíritu Santo. Tú los mojas a través del Espíritu Santo. Y no dejas que se incendien. ¿Por qué? Porque tienes el óleo. Porque tienes el óleo, que es lo que tú estás recibiendo del Espíritu Santo todos los días. Ningún dardo del enemigo va a poder entrar a tu vida. ¿Por qué? Porque sabemos que esa armadura está protegida por las acciones que nosotros hacemos día a día. Él tiene paciencia para esperar en la debilidad que nosotros tenemos. Puede pasar 1 año, puede pasar 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Él va a esperar, porque Él sabe esperar, porque Él conoce las estrategias y se organiza de tal manera en que Él sabe. Entonces, nosotros no podemos perder jamás decir, hoy día no hago lo que hice ayer ni antes de ayer. Todos los días tenemos que armarnos. Somos muy buenos en memorizar la armadura de Dios, porque dice tal cosa, pero ¿estamos practicando eso? Lo estamos declarando, pero muchas veces no está activado. El yelmo de la salvación.
Es el que cubre, el que cubría la cabeza y el cerebro, donde está depositado todos los pensamientos. Ahí es donde nosotros recibimos pensamientos del mundo y pensamientos de Dios. Yo te pregunto hoy día, si ponemos en una balanza y pesamos los pensamientos, ¿qué pensamientos tenemos más? Son los pensamientos del mundo, que podemos tener 100 libras de pensamientos del mundo y solamente tenemos 10 libras de pensamientos divinos. Se los pongo así para que sea más fácil entenderlo. Entonces, la balanza, ¿a dónde va a ir? Va a ir al mundo. Voy a creer más el mundo. Entonces, ¿estoy usando yo el yelmo o lo tengo solamente de adorno? Porque eso es lo que está pasando. Muchas veces solamente lo tenemos de adorno. ¿Qué es lo que está pasando por nuestra mente? Cuando nosotros tenemos que tener una mente firme, confiar y saber que la escritura de Dios, que la doctrina de Dios, que la afirmación que Dios nos ha dado y el conocimiento que nos ha dado es lo que nosotros tenemos que desempeñar. Es que todavía existe ceguera espiritual. La ceguera espiritual no tiene que ver nada ni siquiera con una iglesia. Tiene que ver con mi vida, con mi relación que yo tenga con Dios. Muchos dicen, no, en el momento que aceptamos a Cristo en nuestros corazones, las vendas son sacadas. Pueden ser sacadas para que nosotros empecemos a caminar y saber manejarnos. Pero si nosotros seguimos teniendo pensamientos del mundo, que son las que nos están controlando, entonces nuestro cerebro no está protegido. La salvación, nosotros tenemos que mantenerla, tenemos que cubrirla. Nuestros oídos fueron llamados al llamamiento de Dios, ok, y fuimos salvos. Pero eso no es todo, ese es solamente un principio por el cual nosotros tenemos que pedir la renovación de nuestra mente. ¿Qué significa renovación de mente? Renovación de mente son pensamientos que nosotros depositamos de Dios y sacamos los pensamientos mundanos, sacamos los pensamientos de tinieblas. Hay un reemplazo en tu cerebro donde tú empiezas a abrir una puerta y empezamos a sacar todo lo que viene del enemigo, todo lo que viene de la tierra para empezar a depositar los pensamientos que vienen de Dios. Eso es renovación de mente. Pedimos renovación de mente, pero seguimos en las cosas mundanas. Pedimos revelación al Señor, pero seguimos nosotros leyendo la palabra sin pedirle a Él una revelación de la palabra. Amén. La espada del Espíritu, que lo acabamos de decir ahora. Yo lo que quiero decir ahora con esto es que nosotros tenemos que definir nuestra posición ante Dios. Nosotros tenemos que la condición y la identidad, nosotros somos hijos de Dios, lo decimos en cada servicio. Tú no eres huérfano, tú no eres desamparado, tú tienes un Dios precioso, maravilloso, poderoso, que nos entrega a nosotros todo para que nosotros podamos seguir caminando. Nosotros no estamos solos, podemos estar solos con mucha gente alrededor, podemos estar solos, sí. Estamos solos porque espiritualmente es lo que nosotros nos tenemos que ocupar. Cuando nosotros sabemos que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y está con nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros, yo tengo que tratar de tener una actitud y un carácter de Cristo. Tengo que copiarlo. Cristo hizo esto, bueno, yo tengo que hacerlo y si no lo hago estoy mal. Entonces sigo diciendo, Señor, enséñame y muéstrame a tener la actitud de misericordia, enséñame a tener esa actitud de humildad, enséñame a tener esa capacidad que Él tenía para con la gente. Entonces ahí, cuando nosotros estamos haciendo un esfuerzo de tener el carácter de Cristo, cuando nosotros usamos al Espíritu Santo que está en nuestro corazón y le pedimos ayuda, porque Él no se mueve si tú no le pides ayuda. Él es caballero y Él está sentado y no te dice nada hasta que tú le dices, ven a mí, quiero que me enseñes, quiero que me muestres. Entonces ahí nosotros estamos recién empezando esa capacitación y esa transformación que el Señor quiere que nosotros tengamos. La espada del Espíritu, esa es el arma ofensiva del soldado. En la infantería era la espada. Para nosotros esa espada está identificada como la palabra de Dios.
En 1 Corintios 1:18 dice que la espada es un arma que sirve tanto para la ofensiva como para la defensa. Para los dos. Sirve para defenderme y para atacar. Para defenderme y para atacar. Si nosotros decimos que somos soldados, nosotros tenemos que tener esas dos posiciones. La posición de saber defendernos y la posición de atacar. Porque una sin otra no nos conlleva nada. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso resalta su importancia cuando nosotros hacemos las dos cosas. Ahora, para el enfrentamiento contra huestes de maldad, la oración es un arma impresionante. Nosotros tenemos que estar orando constantemente. Esto es parte de la intercesión y de la guerra espiritual, porque la palabra es una bomba. Imagínate que tienes una bomba que va a explotar porque va a salir de tu boca, y cuando sale de tu boca llega al lugar, al territorio que tú quieres que llegue, y va a explotar y va a destruir todo aquello que el enemigo está poniendo. Hay creencias donde no se cree en la guerra espiritual, hay creencias donde no se cree en la sanidad, en la liberación. Eso es cada uno de acuerdo a lo que está haciendo, pero nosotros sí lo creemos, porque nosotros lo hemos visto, nosotros lo estamos palpando, nosotros lo vivimos. El que no ha tenido a Satanás enfrente de él no sabe lo que es una liberación. No sabe lo que es una atadura, no sabe lo que nosotros podemos llenarnos y cargar por años porque no han tenido una liberación. Las iglesias están llenas de pornografía, están llenas de adulterio, están llenas de fornicación. Y tenemos que estar orando por la santidad y la purificación de la iglesia. Eso no nos hace a nosotros mejor que nadie, porque nuestra lucha va a ser todos los días. Si tú pasaste ese lunes, bienvenido el lunes, Señor, ya lo pasé. Y viene el martes y vuelves a pedir por el martes y vuelves a pedir por el miércoles, porque cada día trae, la palabra dice que cada día trae sus propias preocupaciones, sus propios problemas. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud de no decir, a mí no me va a pasar nada. Déjame decirte que sí te puede pasar, porque cuando tu armadura está seca, cuando tu espada no tiene filo, y cuando tenemos una actitud de moribundo, muchas cosas nos pueden pasar. Dios detesta el orgullo, no le gusta la soberbia, le gusta la humildad. A través de la humildad nosotros tenemos que aprender a tener humildad, aceptar, a tomar lo bueno, desechar lo malo, pero nosotros caminamos cada día y vamos aprendiendo más. Hay una posición de aprendizaje, de hambre en nosotros para seguir adelante. Ese es el ministerio de Dios, esa es la palabra de Dios. Nunca vamos a aprender todo, porque Dios es infinito, porque lo que Dios nos ha entregado es tanto que en el proceso que nosotros estamos aquí en la tierra es para que nosotros podamos traer el reino de Dios aquí en la tierra, para que podamos vivir mejor, pero también para darlo a otras personas. Eso es lo que el Señor nos pide. El enemigo es vil, el enemigo es traicionero. Necesitamos la dirección de Dios todos los días y la unidad entre los hermanos. No podemos concebir de que nos odiemos, que haya competencia en nosotros, porque una mentalidad, yo siempre lo digo en la iglesia, una mentalidad corporativa es que yo no sé todo, pero tú sabes algo y me lo vas a dar y yo te voy a dar algo. El que está aquí sabe algo que yo no sé, voy a recibir, y seguimos creciendo, seguimos desarrollando, seguimos transformándonos. ¿Y qué hace eso? Soldados fuertes, soldados que se paran no solamente a defenderse, sino a mirar todos los ataques que hay para poder salir y atacar al enemigo, para expandir el territorio de Dios a través de los territorios que no están gobernados por Dios todavía. Pero nosotros, a través de la unidad, si la iglesia de Cristo, toda la iglesia de Cristo fuera más unida, nosotros hubiéramos, la iglesia estaría mucho más grande. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la mentalidad que nosotros tenemos? Yo no me junto con Mengano, yo no quiero con Mengano, aquí hay competencia, yo sé, él no sabe. Óigame, entonces Dios hubiera creado una sola iglesia. La iglesia del territorio en Europa de tal ciudad, porque esa es la única que se va a salvar. No, nosotros no conocemos
Nuestra mentalidad no conoce los propósitos y el corazón de Dios, hasta dónde Él va a ir, ¿verdad? Y hacer las cosas, cómo Él va a juzgar, cómo es que Él va a hacer las cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer, nuestra responsabilidad es de no ser moribundos, de no ser opacos, de no ser apáticos, corremos, amamos a Dios cuando tenemos una dificultad. Pero ¿dónde está cuando todas las cosas te van bien? Cuando tienes el dinero en el banco, cuando tienes el carro, cuando tienes la casa, cuando tienes el esposo y los hijos bien. Ahí es donde tú tienes que preparar el terreno. Nosotros tenemos que preparar terreno todos los días. Todos los días. Estamos viviendo al mismo tiempo una iglesia que se está alimentando y que está viviendo por avivamiento. Nosotros, yo creo que el que tiene ese corazón y conoce el corazón de Dios está pidiendo, añorando un avivamiento. Cuando hay un avivamiento es porque hay un arrepentimiento genuino en todas las personas, incluyéndonos nosotros, de cosas que nosotros posiblemente hayamos dicho o hecho que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que engordarnos espiritualmente. Se tiene que predicar la palabra de Dios, no lo que nosotros queremos hablar, sino la palabra de Dios. Porque hay muchos que no han escuchado la palabra, no han escuchado la verdad. El compañero de clases, el jefe, el vecino, el cartero, el doctor, no han escuchado la palabra de Dios. Y Dios te va a poner a ti. Miren lo que dice Efesios 5:14. Y con esto yo termino. Dice la palabra, Efesios 5:14, dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Eso es lo que la palabra dice. Eso es lo que la palabra nos está diciendo en este versículo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros muchas veces también podemos estar moribundos, podemos estar viviendo en el desierto, podemos estar confundidos, podemos estar distraídos, podemos estar en error, podemos estar haciendo las cosas porque ya nos cansamos porque las cosas cuando se hacen físicamente uno se cansa, pero cuando tú las haces espiritualmente el Señor te va a dar la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No podemos debilitarnos, no podemos dormirnos, no podemos ser como seres moribundos que están caminando y no saben a dónde van. Amén. Lo que Dios quiere es que nosotros sepamos caminar. Lo que Dios quiere es que nosotros usemos esas armas que el Señor nos ha entregado. No te memorices un versículo si no lo has vivido o no lo vas a vivir, porque de nada sirve. Los filósofos en las universidades pueden conocer toda la palabra, pero el Espíritu Santo no está ahí. Hay mucha gente que nunca conoció el Espíritu Santo como manifestación en sus vidas o en la iglesia. Se llevan solamente por ese conocimiento, por las leyes, por las reglas. Pero ¿dónde está el mover del Espíritu Santo? Dios quiere que lo conozcas a Él. Para eso Él está aquí en cada corazón. Para que nosotros lo utilicemos, le preguntemos, para que sea nuestro mejor amigo. Como dice la palabra, Él es nuestro consolador. Yo siempre digo, y te lo digo hoy, si tú has venido a un país extranjero, no todos somos extranjeros, ¿verdad? Los puertorriqueños también pertenecen al territorio de los Estados Unidos. Pero todos los extranjeros que hemos venido a este país y que hemos podido venir muchos con una mano atrás y una mano adelante, ¿dónde estás? El Señor te ha levantado, el Señor te ha dado una familia, el Señor te ha dado hijos, el Señor te ha dado un trabajo. Entonces, ¿por qué estamos mirando esa parte física y no estamos mirando la parte espiritual que Dios ya nos ha entregado? Amén. Dios quiere que nosotros tengamos esas herramientas activas en nuestras vidas. Activas. Tienes que activarlas.
Y con esto vamos a ministrar un momento y terminamos. Quiero decirte de que si quieres donar una ofrenda o los diezmos, ahí lo tienes. Ahí dice en nuestro Facebook, tienes la dirección de internet para que tú lo puedas hacer. Amén. Voy a ministrar. Te damos gracias, mi Señor, esta mañana. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos vas a activar. Sabemos que el rema, cada vez que nosotros estemos en el servicio, estemos sentados escuchando la palabra, va a haber, Señor, va a haber en nosotros un deseo y un anhelo de que llegue el rema a nuestro espíritu, para que tú nos hables, para que tú nos digas, para que tú cambies, para que tú hagas el milagro que nosotros tanto estamos esperando. Hay milagros en los cuales nosotros esperamos pacientemente porque sabemos que van a ser de acuerdo a tu voluntad y en el tiempo que tú lo quieres hacer. Esta mañana, Señor, venimos a pedirte soldados reales, a pedirte que podamos ser guerreros reales, sabiendo de que las armas que tú nos has entregado son para que sean activadas en mi vida. Yo, Señor, hoy día declaro que toda palabra que tú me has enseñado, toda revelación de tu palabra será activada en mi vida para poder progresar, avanzar tu reino y que todas aquellas personas que aún no te conozcan, Señor, te conozcan. Nuestro deber como cristiano no es solamente deleitarnos de la presencia de Dios. El deber nuestro como cristiano es expandir su reino, hablar a todas aquellas personas que aún no lo conocen, orar, interceder, ayunar, alabar, adorarlo. Así, Señor, nosotros venimos, Padre, a pedirte que el Espíritu Santo se mueva ahora donde tú estás. Tú estás ahí, tú estás en tu casa, estás sentada en la sala, estás sentado en el sofá, donde tú te encuentres esta mañana. Empieza a abrir tus brazos, pon tus brazos como un acto profético. Empieza a abrir tus manos y le dices al Señor esta mañana: Señor, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Estás y moras dentro de mí, pero esta mañana yo te pido a ti que tú me entregues ese rema, que tú me entregues ese rema. La palabra llegó, la palabra fue depositada en mi cerebro, en mi corazón y en mi espíritu, pero vengo esta mañana a pedirte por el rema. Busco el rema, Padre, busco esa palabra que tú estás hablando a cada corazón esta mañana. Esta mañana, Señor, saca, Padre Santo, esa espada de doble filo, y declaramos que esa espada tiene filo, y declaramos que esa armadura no está seca, sino está, Señor, preparada para la guerra. Nosotros, Señor, nosotros el yelmo que está en nuestro cerebro y en nuestra cabeza, solamente está, Señor, para recibir toda palabra que viene del cielo, toda palabra que viene del trono, toda palabra que viene de tu corazón, Señor. Esta mañana yo declaro, Padre, que tomo la actitud de guerrero, que tomo la actitud de soldado, que tomo la actitud, Padre Santo, donde tú, Señor, vas a darme, me vas a dar. Dame, Señor, esta mañana. Dame de tu esencia, dame de esa unción que le diste a Pablo para poder evangelizar. Cuando nosotros hablamos de ambición y cuando nosotros hablamos de prosperidad, pídele al Señor lo que tú has leído en la palabra. Pídele al Señor el corazón de David. Pídele la unción de Pablo. Pídele al Señor todo aquello. Pídele la actitud de Débora. Pídele la actitud de Ana. Y el Señor te lo entrega. Porque el Señor entrega todo aquello que sea espiritual cuando tú se lo pides.
Empieza a recibir. El Señor te empieza a dar. Tu cuerpo empieza a sentir la presencia del Espíritu Santo. Tu cuerpo empieza a recibir la manifestación del Espíritu Santo. Tu corazón empieza a derretirse. Empieza a decir yo perdono. Empieza a decir soy humilde. Empieza a decir yo puedo. Empieza a decir yo contigo puedo ir a cualquier lugar, puedo ir a la cima, puedo ir al cielo, puedo regresar y ver toda estrategia que el enemigo quiera hacer conmigo, con mi familia y con la iglesia. Si tú no hablas en lenguas, pídele al Señor que hoy te dé lenguas. Si tú no hablas en lenguas, pídele al Señor, porque el Señor te va a dar el bautizo del Espíritu Santo a todas aquellas personas que no han sido bautizadas en el Espíritu. Tú sabes que confía, sabes que ten fe, que el Señor te dé la palabra del rema, para que tú puedas entender que el Señor te está dando, el Señor te está dando, el Señor te está dando, el Señor te da esta mañana porque tú lo pides, te da esta mañana porque tú estás en este momento tomando la posición de soldado, la posición de defensa y la posición de ataque. Te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Tú pones, Señor, una protección en cada uno de nosotros, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Tú diriges nuestras vidas y tú estás mandando miles, millones de ángeles alrededor de la iglesia de Cristo. Tú estás mandando millones de ángeles que van a guardar, que van a cuidar, que van a ministrar la iglesia de Cristo. Nosotros somos parte de esa iglesia. No pensemos en nosotros, pensemos en expansión de la iglesia. Pensemos en todas las iglesias que están establecidas en la tierra, que le sirven al Señor, que aman al Señor y que tratamos de hacer lo mejor posible, Padre. Danos el corazón de David. Danos, mi Señor, la unción especial de evangelización y de ese espíritu de misiones que Pablo tenía. Te damos gracias, Padre, por lo que nosotros estamos recibiendo esta mañana. Y empieza a declarar con tu boca todo lo que tú has aprendido a través de la palabra. Si hay algún personaje de la Biblia que te ha traído porque te gustan los atributos y las cualidades que ese personaje tiene, empieza a pedírselo al Señor. Te pedimos, Padre, la sabiduría de Salomón. Te pedimos la sabiduría de Salomón. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, entregándonos el liderazgo de Moisés. Entréganos, Padre, entréganos la organización de José. La paciencia que él tuvo, Señor, de trabajar para ti en esa cárcel donde él era esclavo. Pero tú lo sacaste. Tú le diste la sabiduría de poder alimentar una tierra completa. Cuando todo el mundo llegaba a Egipto a comprar, Señor, por los alimentos que no había alrededor de Egipto. Danos la sabiduría, danos, Padre, la humildad, danos el liderazgo, danos la unción, el poder, Padre, y que la manifestación del Espíritu Santo esté a través de cada uno de nosotros para levantar tu iglesia aquí en la tierra. Te damos gracias esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Tú eres lindo, Padre. Abraza esta mañana a cada persona que lo necesita. Ese abrazo tuyo, que es el abrazo más poderoso, el abrazo con ese amor sincero que tú nos entregas a cada uno de nosotros, mi Señor. Te damos gracias esta mañana por tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la revelación de tu palabra. Te amamos, Señor. La gloria para ti es de todo de lo que nosotros hacemos para ti aquí en la tierra.
Te damos gracias, mi Señor. Bendice a cada familia, bendice a cada persona. Otórgale las peticiones de los corazones, de los deseos, de las peticiones de oración de sanidad. Hoy día, Señor, la pastora Karina en Colombia es su cumpleaños, pastorcita, porque yo la llamo a usted pastorcita. Usted me llamó temprano en la mañana y yo sentí en mi corazón muchas cosas. Y Dios tiene cosas grandes para ti. Esfuérzate, ten la fortaleza que has tenido hasta hoy, que el Señor te va a entregar más. Yo le pido a Dios por fortaleza para tu espíritu, para tu cuerpo. Las cosas lindas que tú haces por los niños, las cosas lindas que tú haces, las visiones y los sueños que Dios te ha entregado. Bendice, Señor, a la pastora. Bendícela, abrázala, Señor. Abrázala y háblale y dale esa palabra rema. Pastora, hay una palabra rema para usted hoy día. Tómela, ese es el regalo que Dios le está dando hoy día por su cumpleaños. Te amamos, Señor, te amamos y te damos gracias por todo, Padre. Que tengas una semana hermosa. Nos vemos el martes nuevamente a las 6 de la mañana. Que Dios te bendiga. Te amamos en nombre de la congregación, en nombre del pastor, en el nombre mío. Nosotros estamos aquí para ustedes. La congregación ama a todas esas personas que se están conectando con nosotros. Julita, que ahí estás en San Francisco, Dios te bendice. Dios te sigue dando lo que tú estás buscando de Él, porque yo sé que lo va a dar. Busca una iglesia de una doctrina sana y sigue congregándote, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida y para toda tu familia. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones.